¿Cuántas veces pediste algo con toda tu fe y el universo simplemente se quedó callado? Oraste, creíste, esperaste, pero el milagro no llegó. Y, en el fondo, quizá te preguntaste, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que el universo no me escucha? Pero la verdad, esa que casi nadie se atreve a contarte, es que el universo no se mueve por tus palabras, se mueve por tu vibración. Puedes decir soy próspero, pero si dentro de ti vibra el miedo, la escasez y la duda, el universo solo reconoce eso, la energía que realmente sientes. Y ahí es donde la mayoría de las personas se pierden. Creen que están pidiendo bien, pero vibran mal. Quieren amor, pero cargan heridas viejas. Buscan prosperidad, pero repiten pensamientos de carencia. Piden sanación, pero se alimentan de dolor todos los días. Y entonces, cuando nada cambia, piensan que la vida es injusta. Pero lo que no saben es que el poder nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ellas. Hoy, justo en este momento, vas a entender por qué nada es coincidencia. ¿Por qué algunas personas parecen bendecidas mientras otras viven atrapadas en ciclos de sufrimiento? Y vas a descubrir el secreto que lo cambia todo, la alineación entre la mente y el corazón. Porque cuando el corazón siente lo que la mente cree, cuando el pensamiento y la emoción hablan el mismo idioma, lo imposible se vuelve inevitable. La energía cambia, la frecuencia cambia, y el universo, en silencio, empieza a reorganizarse a tu favor. Quédate hasta el final de este mensaje, porque si lo escuchas con el corazón abierto, tu vibración jamás será la misma. Y quizá, solo quizá, este video sea la señal que pediste en oración. ¿Conoces ese momento en el que algo pasa y piensas? ¿Fue coincidencia? El encuentro inesperado, el mensaje que llegó justo a tiempo, la señal que apareció cuando más la necesitabas. Nada de eso es casualidad. El universo no juega a los dados. Él responde. Cada pensamiento, cada emoción, cada oración. Es una frecuencia enviada al campo invisible de la creación. Y ese campo, que muchos llaman Dios, destino o energía divina, devuelve exactamente lo que vives. Por eso algunas personas viven milagros diarios, mientras otras caminan en círculos, reviviendo los mismos dolores. Porque no se trata de suerte, se trata de resonancia. La energía que emites hoy está escribiendo tu mañana. Y cuando entiendes esto profundamente, dejas de preguntarte por qué me pasó esto a mí. Y comienzas a entender que estaba vibrando cuando esto pasó. Nada es aleatorio. Nada es demasiado pequeño para tener un propósito. Todo, absolutamente todo, lleva una intención energética. Y aquí es donde comienza el viaje. Descubrir cómo cambiar tu vibración, para que tu realidad finalmente cambie contigo. Porque el universo no conspira en tu contra, solo refleja quién eres. Dicen que es coincidencia, suerte o destino. Pero el universo no trabaja con casualidades. Responde con exactitud a la energía que emites, como un espejo silencioso que refleja todo lo que vibra dentro de ti. Cada suceso, cada encuentro y hasta cada obstáculo son respuestas matemáticamente precisas al campo energético que llevas sin darte cuenta. Lo que muchos llaman injusticia no es más que la energía devolviendo lo que tú mismo sembraste en frecuencia. No hay castigo, solo hay coherencia vibracional. Cuando alguien despierta a esta verdad, algo cambia en su pecho. El mundo exterior pierde fuerza y la mirada se vuelve hacia adentro, como si hubiera un código secreto escondido en las emociones. Empiezas a notar que tus pensamientos no son inocentes y que cada emoción tiene un peso, un color, una vibración. El universo lo lee todo. No responde a lo que dices querer, sino a lo que vibras en silencio cuando nadie te ve. Y es ahí cuando aparece el malestar, no como enemigo, sino como mensajero. La vida empieza a provocar pequeñas fricciones, personas que se alejan, caminos que se cierran, planes que no salen. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero los que entienden el misterio saben que el dolor es solo la señal de que el campo energético se está ajustando. Es como el sonido de una nueva frecuencia tratando de sintonizar. El malestar es el anuncio del cambio, el eco de lo que está por nacer. Imagina una radio antigua.
Vivirás el día buscando la estación correcta, y entre ruidos y estática, una nueva melodía intenta formarse. Así es el proceso vibracional de la vida. Mientras te mantienes en la frecuencia del miedo, la escasez o la duda, solo escuchas el ruido de lo que no quieres. Pero en el momento en que te permites sentir gratitud, aunque no haya motivo aparente, algo cambia en la sintonía. La música cambia. Y el universo, en silencio, empieza a reacomodar todo a tu alrededor. Pocos entienden que la realidad es maleable, moldeable, viva. Responde a la emoción como el espejo responde a la luz. Cada pensamiento es una onda enviada al campo cuántico y cada emoción es el combustible que define su fuerza. Cuando mente y corazón vibran en desalineación, el campo se vuelve caótico. Pero cuando entran en coherencia, la creación ocurre. Y es ahí donde lo invisible empieza a conspirar y lo imposible se inclina ante la vibración correcta. Hay una fuerza antigua, casi sagrada, que se activa cuando dejas de culpar al mundo y comienzas a observar lo que sientes. Lo que hoy te incomoda te está enseñando a vibrar diferente. Lo que duele revela el punto exacto donde la energía necesita ser sanada. Lo que se repite muestra la frecuencia que aún no has cambiado. Nada está en tu contra, todo está a favor de tu despertar. Es una invitación silenciosa a ajustar el tono del alma y permitir que la nueva realidad emerge. Y entonces, el misterio se revela. La vida, que antes parecía un enredo de eventos sin sentido, empieza a mostrar un orden perfecto. Las sincronías aumentan. Las respuestas llegan en el momento justo. Las coincidencias se vuelven mensajes. Lo que era confuso, se alinea. Es la señal de que el campo reconoció tu nueva vibración. La realidad no cambió por casualidad. Fuiste tú quien finalmente se volvió compatible con lo que siempre deseaste. Y así es como todo empieza, no con suerte ni con destino, sino con una frecuencia. Una vibración tan pura, tan silenciosa y tan poderosa, que lo cambia todo sin que nadie lo note. El secreto está en observar lo invisible y entender que la realidad es solo el reflejo de lo que te atreves a sentir. Las personas pasan la vida entera repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y aún así, esperando resultados distintos. Es como dar vueltas en un círculo invisible, creyendo que algún día se convertirá en línea recta. La mente humana es experta en engañarse, crea historias, excusas, recuerdos que se vuelven visiones. Y sin notarlo, la mayoría se hace dependiente de un patrón emocional, sufrimiento, control, escasez. Yo también viví así, atrapado dentro de mí mismo, creyendo que el mundo allá afuera era el culpable. Hasta que un día, cansado de la repetición, decidí romper. Romper con la vieja identidad, con la vibración que me mantenía atado al pasado. Romper con la dependencia de las emociones negativas que, como sombras, me seguían en silencio. Descubrí que el sufrimiento es una forma de apego. El miedo, un ritual de control. La escasez, un reflejo de la desconfianza en tu propio poder. Tuve que tocar fondo en el pozo vibracional para entender que ahí, en el silencio del alma, existe una elección. O me convertí en víctima de un mundo que solo reacciona. O asumí el control de mi realidad energética. Y cuando cerré los ojos y me sumergí en el silencio, entendí algo indescriptible. El universo no responde al esfuerzo, responde a la frecuencia. El esfuerzo pertenece al mundo físico, pero la frecuencia es el idioma del invisible. Todo lo que vibra en armonía con lo que tú crees ser, llega a ti como un río que encuentra el mar. No hay búsqueda, hay atracción. No hay prisa, hay sintonía. Cuando entendí eso, dejé de pedir y empecé a alinearme. Y allí, en medio del silencio, me di cuenta de que no era un mendigo del cosmos, era el propio campo magnético consciente. No necesitaba suplicar al universo, porque el universo ya estaba dentro de mí, respondiendo a mi vibración, no a mis palabras. Cada pensamiento que alimentaba, cada emoción que sentía, era una orden vibracional enviada a la creación. Fue entonces cuando comprendí el secreto más sutil de todos. Existe una inteligencia superior organizando todo. Una fuerza que no escucha la ansiedad, sino la coherencia. No se mueve por desesperación, sino por la sintonía entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree. Esa fuerza no es mística, es física.
Es el mismo principio que hace que el imán atraiga el metal, que la ola mueva el mar, que la flor busque la luz. Cuando mi mente, mi corazón y mi fe se alinearon, el flujo comenzó. Las puertas que antes parecían cerradas se abrieron sin esfuerzo. Las personas correctas comenzaron a cruzarse en mi camino. Las oportunidades que yo perseguía empezaron a buscarme. Comprendí, con humildad y asombro, que el mundo no cambia cuando lucho, cambia cuando vivo en armonía con lo que quiero vivir. Nada de esto es magia. Es ciencia divina. Es la manifestación de la física cuántica en el corazón humano. Cuando el ser entra en coherencia, el universo responde como un eco perfecto. Me convertí en el campo, me convertí en la vibración, y en ese estado no hay forma de no atraer aquello que resuena conmigo. Todo empieza a moverse, como si una mano invisible colocara cada pieza en su lugar. Desde entonces, dejé de despertar con miedo a lo que vendría. Empecé a despertar con gratitud por lo que ya estaba en camino, aunque fuera invisible. Descubrí que la gratitud es la clave de acceso al campo de la creación. No se agradece solo por lo que ya se tiene, sino por lo que ya vibra hacia ti, aunque tus ojos todavía no lo puedan ver. La vibración de la gratitud abre portales. Sintoniza el corazón con la fuente, disuelve el miedo y transforma lo invisible en realidad tangible. Es allí, en ese espacio invisible entre lo que es y lo que será, donde decidimos quiénes somos realmente. Y cuando esa identidad vibracional se solidifica, la materia solo confirma lo que el espíritu ya decretó. Nada ocurre por casualidad. Todo es frecuencia. Todo es vibración. Y el misterio más hermoso es darte cuenta de que, cuando te vuelves coherente con tu deseo, deja de ser futuro y empieza a ser presente. Porque en el campo energético, el tiempo no existe, solo existe la resonancia. Llega un momento en que el ser humano finalmente comprende que el universo no lo recompensa por el esfuerzo físico ni por las horas gastadas en preocupación, sino por la frecuencia que sostiene el silencio. Joe Dispenza se dio cuenta de que cada vez que intentaba buscar algo con desesperación, ese deseo se alejaba como arena que se escapa entre los dedos. Entonces entendió, el secreto no está en correr detrás de lo que queremos, sino en convertirse en el tipo de persona que naturalmente lo atrae. Observó que, cuando la mente está llena de duda, el cuerpo reacciona con tensión, y esa energía crea un campo de resistencia invisible. Pero cuando el corazón vibra en confianza, el campo se abre, y la realidad empieza a reorganizarse silenciosamente alrededor de esa nueva vibración. Es como si el universo reconociera el idioma del sentimiento y dijera, ahora sí, estás listo. Dispenza dejó de verse como un mendigo pidiendo milagros, y empezó a verse como un campo magnético consciente, moldeando lo invisible con la fuerza de la intención pura. Entendió que cada pensamiento emitido con emoción es como una onda que viaja por el espacio buscando su equivalente vibracional para regresar en forma de experiencia. Lo que pensamos es solo el inicio, lo que sentimos es el sello que da vida a la creación. Y es ahí donde muchos se pierden, porque desean abundancia, pero viven escasez. Quieren amor, pero sienten miedo. Buscan sanación, pero alimentan el dolor. La mente declara una intención, pero el corazón vibra lo contrario. Ese conflicto crea un ruido energético, una especie de interferencia en el campo cuántico. El universo, sensible a las vibraciones, no responde a las palabras o promesas mentales, responde a la frecuencia predominante del ser. Si el pensamiento dice quiero prosperar, pero la emoción grita nunca tengo suficiente, lo que prevalece es el eco de la carencia. Las personas se pierden porque intentan cambiar la vida solo con pensamiento lógico, sin darse cuenta de que el verdadero comando está en las emociones que llevan día a día. Afirman cosas positivas, pero siguen sintiendo miedo, rabia o duda, y sin notarlo, refuerzan el patrón que desean romper. La vibración del miedo es como una isla que mantiene el barco inmóvil, por más que las venas estén abiertas al viento del cambio. La verdadera transformación comienza cuando la mente y el corazón entran en coherencia, cuando el pensamiento y el sentimiento van en la misma dirección. Esto sucede en el instante en que la persona deja de buscar y empieza a vivir como si ya fuera. Cuando alguien siente gratitud antes de ver el resultado, cuando sonríe sin motivo aparente, cuando actúa como quien ya posee lo que desea, es ahí cuando la realidad empieza a doblarse ante el nuevo estado vibracional.
La coherencia entre mente y corazón es el puente entre lo invisible y lo visible. Cuando esa armonía ocurre, el campo energético se estabiliza y empieza a emitir una frecuencia clara, sin ruido. En ese punto, el universo responde con precisión. Las sincronicidades aumentan, los obstáculos se disuelven y la vida comienza a alinearse con lo imaginado. No es magia, es resonancia. La transformación verdadera no viene de fuera. Sucede en el momento en que sientes, en lo más profundo de tu ser, que ya eres lo que buscabas ser. En ese momento, el universo no tiene otra opción más que reflejar tu nueva vibración. Porque el universo no es un juez, es un espejo, reflejando lo que vibras con mayor constancia. El secreto, entonces, no es pedir. Es recordar quién eres, un creador consciente en medio de un campo infinito de posibilidades. Todo lo que buscas ya existe, solo espera que tu frecuencia se alinee con la suya. Y cuando eso pasa, lo imposible se vuelve inevitable. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que el universo empieza a responder. No hay trompetas ni señales grandiosas. Lo que ocurre es un sutil cambio de energía, una alineación invisible entre lo que el corazón siente y lo que la realidad manifiesta. Joe Dispenza descubrió que el secreto no está en esperar para creer, está en creer antes de ver. Porque la fe verdadera no es una esperanza frágil, sino una certeza vibracional. Enseñaba que, cuando alguien logra sentir la emoción por adelantado, cuando experimenta internamente la alegría, la gratitud o el amor de algo que aún no ha sucedido, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. En ese momento, el cuerpo empieza a comportarse como si el deseo ya fuera una verdad presente. El corazón late en sintonía con el futuro, y el campo energético se reorganiza para atraer aquello que corresponde a esa nueva vibración. Esa es la clave que pocos comprenden. El universo no responde a lo que se piensa, sino a lo que se siente como verdadero. Si sientes escasez, creas más escasez. Si sientes abundancia, comienzas a vivir en un flujo donde las oportunidades aparecen con naturalidad. Es como si el mundo físico fuera solo el reflejo al pasado de lo que ya existe energéticamente dentro de ti. Pero hay un desafío oculto en este proceso, permanecer en esa vibración incluso cuando nada parece ocurrir. Aquí es donde muchos se rinden. La gente cree durante algunos días, medita, visualiza, y cuando no ve señales inmediatas, vuelve a dudar. Y la duda es como un viento frío que apaga la llama de la fe. Dispenza decía que el universo trabaja en silencio, y que el tiempo entre el deseo y la manifestación es una prueba de coherencia. Ese tiempo de gestación es necesario, porque el campo energético necesita estabilizarse antes de que la realidad pueda reflejar el nuevo estado interior. Así como una semilla necesita pies en la oscuridad de la tierra antes de romper el suelo, el nuevo futuro también requiere confianza y paciencia para florecer. Mientras la mayoría se impacienta con la espera, el verdadero creador permanece en paz, porque ya siente la verdad dentro de sí. No pide, agradece. No suplica, confía. No observa lo que falta, sino lo que ya es. Ese estado de gratitud anticipada es el código secreto que abre puertas invisibles. Cuando la emoción se vuelve constante, la vibración se mantiene estable. Y una vibración estable es como un faro en el campo cuántico, atrae todo lo que resuena con su frecuencia. Es entonces cuando las coincidencias comienzan a aparecer, encuentros inesperados, palabras en el momento justo, señales que parecen orquestadas por algo superior. El universo no se mueve por obligación, sino por sintonía. No juzga, no elige, simplemente refleja lo que está en resonancia contigo. Cuando la mente entra en armonía con el corazón y la emoción se alinea con el pensamiento, lo invisible se dobla ante la intención. Y lo que antes parecía distante se vuelve inevitable. Así, Dispenza comprendió que la verdadera manifestación no es un acto de pedir, sino de recordar. Recordar que el poder siempre estuvo dentro, que el futuro no está adelante, sino vibrando ahora, en el mismo instante en que el corazón decide creer. Hay algo misterioso en la espera. Es en ese intervalo entre el deseo y la manifestación donde el universo observa a quien realmente cree. El tiempo de la fe no es el mismo que el del reloj, es
está hecho de paciencia, constancia y confianza invisible. Joe Dispenza enseñaba que el periodo de silencio, ese en que nada parece pasar, es el momento más sagrado del proceso. Es cuando el campo se está reconfigurando, cuando la energía de lo nuevo está germinando, aunque los ojos aún no puedan verlo. Muchos se rinden ahí. Vuelven a dudar, regresan al viejo patrón, como si arrancaran la semilla antes de que florezca. Pero quien comprende el misterio de la manifestación aprende a descansar en la certeza. Porque la energía de la fe no es densa, es ligera. Confía en lo invisible como quien confía en el amanecer, aunque no lo vea, sabe que vendrá. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Elena, una mujer común con una historia extraordinaria. Durante años vivió luchando contra sus propias creencias. Trabajaba sin parar, pero nunca prosperaba. Decía todos los días, quiero abundancia, pero en el fondo tenía miedo de perderlo todo. El universo escuchaba su verdadero idioma, el idioma de la escasez. Un día, después de escuchar a Joe Dispenza en una charla, algo cambió. Elena decidió intentarlo de otra forma. Dejó de pedir y empezó a agradecer. Cada mañana, antes de levantarse, cerraba los ojos y sentía como si ya viviera la vida que soñaba. Veía su casa iluminada, su trabajo fluyendo, su corazón tranquilo. Al principio parecía solo imaginación, pero persistió. Creó un nuevo ritual, y en lugar de quejarse por lo que no tenía, sonreía por lo que venía en camino. 3 meses después, sin aviso, fue invitada a participar en un proyecto que parecía pequeño, pero era la semilla. En poco tiempo, el proyecto creció, se convirtió en su nuevo trabajo y trajo no solo prosperidad, sino libertad. Elena decía, no hice que el universo me escuchara, simplemente aprendí a vibrar la verdad que él ya quería entregarme. Su historia refleja lo que Dispenza siempre enseñó, el universo no responde al esfuerzo, sino a la coherencia. Se mueve cuando el corazón está en paz, cuando la mente no lucha contra el flujo. Porque lo invisible solo se revela cuando hay confianza. La paciencia vibracional es el puente entre el ahora y el futuro. Es como mantener la nota correcta en una melodía que el universo entiende. Cada pensamiento alineado, cada emoción cultivada, cada momento de gratitud silenciosa construye el camino para que lo invisible se haga visible. Y lo más curioso es que, cuando la manifestación ocurre, nunca llega con el ruido que esperamos. Se acerca como una brisa, suave, natural, inevitable. Cuando el corazón finalmente vibra en armonía con el deseo, el universo ya no necesita ser convencido, simplemente entrega. Así, la espera deja de ser una tortura y se convierte en adoración. Porque, en ese estado, el ser humano comprende que no está pidiendo algo de afuera, sino despertando lo que ya existe dentro. La abundancia no llega, se revela. Y lo que antes parecía lejano, de repente, se convierte en parte de lo que tú eres. Hay un punto en el que la búsqueda termina. No porque el deseo se acabe, sino porque el alma finalmente entiende que nunca hubo distancia entre ella y lo que buscaba. En ese momento, la conciencia despierta a una verdad silenciosa. El universo no está afuera esperando tus pedidos, está dentro, respondiendo a tus vibraciones. Joe Dispenza llama a este instante la integración. Es cuando el ser deja de intentar manifestar y simplemente se convierte. La energía deja de oscilar, las dudas pierden fuerza y el campo cuántico empieza a reflejar, con una precisión casi mágica, el estado interior. Todo lo que antes parecía inalcanzable empieza a reorganizarse de manera natural. Lo que era caos se transforma en sincronía. Lo que era espera se convierte en revelación. En ese estado, el universo deja de ser algo que hay que conquistar y pasa a ser un espejo de la propia conciencia. Es el punto donde el ser humano entiende que la realidad es solo una extensión vibracional de lo que sostiene en su interior. Lo que piensa moldea el espacio, lo que siente le da color, y lo que cree, lo materializa. En esta etapa, el miedo desaparece. Porque el miedo vive en la separación, en la idea de que algo está fuera de nuestro control. Pero cuando el corazón despierta a la unidad, el miedo se disuelve. Aparece entonces una profunda sensación de confianza, un amor silencioso por todo lo que es. El ser comprende que nada sucede contra él, sino a través de él. Joe describe esta transición como el momento en que el observador y lo
La mente ya no intenta controlar el futuro, porque entiende que el futuro se está creando ahora, en cada pensamiento consciente, en cada emoción sostenida con intención pura. Desde ahí, el individuo ya no reacciona al mundo, lo crea. Y es en ese nuevo estado del ser donde lo invisible se vuelve visible. Las respuestas comienzan a llegar de formas inesperadas, un encuentro, una frase, un sueño, una señal. Todo parece conspirar en armonía. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de verlo. Quienes alcanzan esa coherencia entre mente, corazón y espíritu viven con una serenidad que parece casi sobrenatural. No es apatía, es poder. Un poder silencioso, centrado, que no necesita demostrar nada, porque sabe que todo está exactamente como debe estar. La revelación final es simple, pero profunda. El universo es un espejo de la conciencia. Le devuelve al ser humano el reflejo exacto de lo que cree ser. Si vibras en amor, el mundo se llena de amor. Si vibras en escasez, el mundo se encierra en límites. Todo comienza y termina dentro de ti. Y cuando el corazón entiende esto, el ciclo se completa. La búsqueda se disuelve, la duda se calla, y la vida se convierte en una oración viva, una comunión constante entre lo visible y lo invisible. En ese estado, el ser humano ya no atrae lo que desea. Él encarna el deseo. Él es el milagro que antes esperaba ver. Hay un instante en que todas las piezas encajan. No hay aplausos, ni una luz repentina, solo un silencio diferente, lleno de presencia. Y es en ese silencio donde el universo susurra la verdad que tantos pasan la vida buscando. Todo lo que buscabas ya estaba en ti. Joe Dispenza siempre dijo que el milagro no ocurre cuando algo externo cambia, sino cuando nuestra percepción se transforma. Porque, en el fondo, nada fuera de nosotros necesita ser conquistado, lo que realmente cambia el mundo es el estado interior desde el cual lo observamos. El campo cuántico responde a la vibración que sostenemos, y esa vibración nace de lo que elegimos sentir, creer y mantener vivo dentro de nosotros. Cuando la mente y el corazón se unen, se abre un portal invisible. La vida, antes limitada por la lógica, se expande hacia el reino de lo infinito. Y en ese espacio, lo imposible deja de existir. El ser humano se convierte en co-creador consciente de la realidad, moldeando lo invisible con la misma naturalidad con la que respira. No suplica, no fuerza, no teme. Simplemente es. Ahí es donde el ciclo se cierra y el despertar sucede. Porque la verdadera iluminación no es ver luces en el cielo, sino reconocer la luz que siempre estuvo encendida dentro de ti. Desde ese punto, vivir se vuelve un acto sagrado. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento lleva la conciencia de que el universo está escuchando, no las palabras, sino la vibración detrás de ellas. Y cuando entiendes esto profundamente, todo cambia. La prisa desaparece, el miedo se disuelve y el corazón descansa en confianza. Las experiencias dejan de verse como castigos o casualidades y se comprenden como reflejos perfectos del viaje interior. El sufrimiento se convierte en maestro y el dolor en portal. En este nuevo estado, el ser humano ya no busca pruebas de su fe, se convierte en la prueba. Su presencia inspira, su paz contagia y su mirada lleva la serenidad de quien entendió el misterio. Ya no necesita garantías, porque se ha hecho uno con el flujo de la creación. Entonces, el universo responde con perfección. Las sincronicidades aumentan, las puertas se abren, las personas adecuadas aparecen. Todo parece suceder por casualidad, pero ahora lo sabes, no existe la casualidad. Existe la resonancia. Todo lo que vive en sintonía con lo que te has convertido, llegará inevitablemente a ti. Y quizás ese sea el verdadero significado de crear tu propia realidad. No se trata de manipular el mundo, sino de recordar quién eres dentro de él. Porque, al final, el universo no obedece órdenes, refleja estados de conciencia. Y el más elevado de todos es el amor. Así que, cuando aprendas a sentir antes de ver, a agradecer antes de recibir y a confiar antes de entender, te darás cuenta de que nunca estuviste separado del milagro. El milagro siempre fuiste tú. Y en ese momento, el corazón se silencia y el universo entero te escucha. Deja tu amén en los comentarios si sientes que es hora de cambiar tu vibración.
Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes de fe, poder interior y transformación espiritual. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser el canal de cambio en la vida de esa persona. Hay un instante en que todo se aquieta. El sonido del mundo se vuelve lejano y el corazón solo siente. Es como si el tiempo se detuviera, no porque algo terminó, sino porque algo finalmente comenzó. En este momento, el alma reconoce lo que los ojos siempre buscaron. Que el universo nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Cada latido de tu corazón es un eco de las estrellas. Cada pensamiento es un soplo creador. Cada emoción es un código secreto que moldea la realidad. No eres una casualidad. Eres el campo. El campo que observa, siente y cree. Y cuando vibras en amor, todo lo que es menor que eso simplemente se disuelve. Tal vez por eso la fe no pide pruebas. Porque ella misma es la prueba. Es la confianza silenciosa de quien sabe que lo invisible trabaja en silencio. Que el tiempo no se retrasa. Que lo que es tuyo no se pierde. Respira. Siente. Porque ahora, mientras escuchas estas palabras, el universo también te está escuchando. Cada célula de tu cuerpo está respondiendo. Cada partícula de luz a tu alrededor se está reacomodando. Tú eres la señal. Tú eres la vibración. Y todo lo que está en coherencia con lo que te has convertido. Ya tiene un camino, invisible, pero seguro. No es el final. Es el comienzo de una nueva conciencia. Una vida donde lo posible es solo aquello que aún no se ha sentido. Así que cierra los ojos. Pon la mano sobre el corazón. Y di en voz bajita. Yo soy el campo. Yo soy la vibración. Y todo lo que vibra conmigo ya es mío. Y en ese silencio, el universo sonríe.